Hola, buenos días a todos, gente. Cuando son las 10 y 48 minutos del día 19 de marzo de 2020. Bienvenidos a esta, pues bueno, nueva sección que voy a lanzar, llamarlo sección, llamarlo como queráis, ¿de acuerdo? De economía para confinados. Voy a intentar explicar de una manera fácil y entendible para todos vosotros. Este vídeo sobre todo está dedicado a aquellas personas que no tenéis ni idea de mercados, que últimamente, sobre todo en los últimos días, pues veis en las noticias, ¿verdad? Tienen un espacio reducidito, ¿verdad? Que si la bolsa ha caído no sé cuánto, que si la bolsa rebota no sé qué, ¿verdad? Que si vamos a salir en V, ¿verdad? Este tipo de mensajes que están dando los medios de desinformación masiva, ¿verdad? Que a alguno de vosotros os sonarán, y lo entiendo, ¿verdad? A chino y que como que la película no va con vosotros, ¿no? Como que alguna vez alguien una vez me hizo un comentario, ¿no? Hablando de este tema de la bolsa y demás, ¿no? Y me decía, no, es que a mí esto de la bolsa me da absolutamente igual porque yo ya tengo mi trabajo, ya tengo mi puesto de trabajo estable, seguro, ¿verdad? Y a mí esto no me preocupa, ¿no? Y yo le decía, mira, para que lo entendáis, para que lo entiendas de una manera rápida y sencilla. Esto sí que nos influye a todos, ¿por qué? Porque cada vez que hay un castañazo como el que estamos teniendo ahora, este es el castañazo que estamos viviendo ahora en el gráfico, esto es el gráfico del S&P 500, ¿verdad? El principal índice bursátil del mundo, donde cotizan las 500 mejores empresas, las empresas más poderosas de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Este es el gráfico que estáis viendo. Cada cajetita, cada velita de estas tarda en formarse un mes, ¿de acuerdo? Estamos en lo que se denomina gráfico mensual, ¿de acuerdo? Y aquí lo que os quería explicar es que es lo que le dije a esta persona cuando me dijo que a él esto no le afectaba, ¿no? Que le daba absolutamente igual. Y es que hay que comprender que cada vez que esto hace así, cada vez que esto hace así, que es justamente lo que está haciendo ahora, ¿verdad? Aquí tenemos la cotización actual en vivo, en directo y en tiempo real del principal índice americano, ¿verdad? Cada vez que esto hace este movimiento así, debéis de comprender que muchos de vosotros os vais a ir a la calle, ¿vale? Y ahora os voy a explicar de una manera simple, ¿vale? Lo que está ocurriendo a nivel macroeconómico, que evidentemente acabará afectando sí o sí a nivel microeconómico, ¿verdad? Que son pues, las economías que podemos tener todas las familias. Una cosa es a nivel macro, a nivel de países, ¿verdad? Y la otra está a nivel micro, que hace referencia a las microeconomías que tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que evidentemente se ven directamente afectadas cuando se dan este tipo de eventos. Y para que lo entendáis todos, la situación en la que estamos viviendo ahora, y ojo que este no es un vídeo que pretenda ser alarmista, todo lo contrario, y al final lo veréis, que es más bien todo lo contrario, es un vídeo que quiere transmitir positivismo, y os explicaré por qué. ¿Vale? Porque vamos a sacar cosas buenas también de estas, o podemos sacar cosas buenas también de esta situación que estamos viviendo. Pero el hecho es que vámonos a repasar lo que ha pasado históricamente en este mismo índice, en el S&P 500 de Estados Unidos, históricamente, durante pues el periodo de guerras que ha habido, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí tenemos el gráfico histórico, el mismo gráfico que hemos estado viendo ahora que os estaba enseñando en tiempo real, pues bueno, pues este es un tipo de gráfico lineal que se denomina, ¿verdad? Donde se ve también todas las guerras mundiales y las grandes crisis que ha habido a nivel de bolsas, a nivel de índices a lo largo de la historia, ¿de acuerdo? Y empezamos por la Primera Guerra Mundial, que duró desde 1914 a 1918. La crisis que provocó la Primera Guerra Mundial tuvo esta pequeña duración de aquí, fue exactamente esto de aquí, ¿vale? Esta fue la caída que tuvimos durante la Primera Guerra Mundial, ¿de acuerdo? La segunda gran batacazo que hubo histórico y del que la gran mayoría de vosotros habréis escuchado hablar, el famoso crash del 29 y la Gran Depresión, ¿verdad? Que duró 10 años. Esa crisis tuvo esta caída en cuanto a tamaño y esta duración fue una crisis que duró 10 años, ¿de acuerdo? 10 años se pasaron los mercados cayendo y cayeron en esta profundidad, ¿de acuerdo? Tenemos después también, después de la Gran Depresión, provocó ¿qué? Provocó la Segunda Guerra Mundial, vino la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que duró desde 1939 a 1945. Y en la Segunda Guerra Mundial se provocó esta caída, este nivel de caída, con esta duración
¿verdad? En cuanto a tiempo, la anchura de esta parte más gris que veis del gráfico es la duración que tuvo las anteriores crisis bursátiles, crisis financieras, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la crisis, el movimiento bajista que experimentó el índice en la Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos las caídas que provocó la crisis del petróleo, una famosa crisis del petróleo, en donde en 1973, durante 1973 hasta 1979, pues bueno, se decía lo que se decía también hace unos cuantos años atrás, que el petróleo se iba a acabar, en fin, que los precios se iban a disparar y todas estas películas que, como os digo, estoy hablando de 1973, hace pocos años atrás vivimos una situación parecida, se iba a acabar el crudo, ¿verdad? Se iba a acabar el petróleo, los precios, pues bueno, creo que el crudo llegó a estar a 140, 150 dólares el barril, ahora está a 22, 23 dólares, más o menos, ¿vale? Bueno, y eso provocó una crisis financiera, evidentemente, ¿verdad? Que, como podéis ver aquí, tuvo pues esta caída, ¿vale? Y tuvo esta duración, ¿de acuerdo? Hubo esta primera caída fuerte en 1973, ¿verdad? Y después en 1979, pues bueno, se produjo algún retroceso más que aquí no se ve, pero principalmente la mayor caída se produjo en 1973 y tuvo esta duración, esta anchura de duración. Algunos habréis escuchado hablar también de Black Monday, que tuvo lugar en 1987 y esta, pues conozco a alguna persona que está en los mercados que la vivió, y lo que me comentan es que ellos no habían visto nada parecido a lo que está ocurriendo ahora. Bien, pues esta famosa crisis también, el Black Monday, que tuvo lugar en 1987, ¿verdad? Fue esta caída de aquí, ¿vale? Todas estas caídas, esto han provocado desempleo, han provocado miseria, tal cual. Todos sabemos que después de una guerra, ¿verdad? Lo que viene es la posguerra que se lleva por delante más vidas humanas que la propia guerra, ¿verdad? Y esto es lo que quiero que entendamos todos, que estamos actualmente en una puñetera situación de guerra, ¿de acuerdo? Tal cual. Lo que pasa es que como no caen bombas, la gente no somos conscientes de ello y algunos incautos siguen haciendo su vida normal, ¿de acuerdo? Bueno, estamos ya, después de Black Monday, viene la famosa también, que esta sí que ya os sonará a todos muchísimo más, ¿verdad? La burbuja. Vamos a borrar un momento esto. La burbuja de las tecnológicas, ¿verdad? Que se produjo a partir de aquí, que tuvo esta duración de aquí, ¿verdad? La famosa burbuja de las tecnológicas, ¿verdad? Y nos vamos ya a la que tenemos más cercana, que esta sí que os va a sonar a todos, que es la famosa crisis financiera global, ¿verdad? Que hubo en 2008 con las hipotecas subprime y la posterior crisis que eso desencadenó, ¿de acuerdo? Y esta sí que ya nos podemos ir a verla más en detalle, ¿de acuerdo? Que sería esta de aquí, de 2008, que es la que estáis viendo aquí, ¿de acuerdo? Es la que estáis viendo aquí. Fijaros que esta caída, la famosa crisis de 2008, que provocó esa crisis mundial de paro, ¿verdad? De realmente de gente que lo llegó a pasar muy, muy mal, ¿de acuerdo? Hubo despidos masivos, en fin, lo que vino fue absolutamente brutal, ¿verdad? Pues esta caída, esto lo provocó, esta caída provocó toda esa situación de crisis, duró desde noviembre de 2007 hasta pues febrero, marzo de 2009. Estuvo más de un año cayendo, ¿de acuerdo? Tuvo esta profundidad de aquí, ¿de acuerdo? Esta caída. Vamos a poner un poco bien esto. Así. Esta caída de aquí, que empezó aquí y finalizó aquí, duró más de un año duró, y tuvo esta profundidad, ¿verdad? Si extrapolamos esta misma profundidad, la extrapolamos a lo que está pasando ahora, y esto estamos en gráfico mensual, recuerdo, cada cajetita de estas, roja o verde, tarda un mes en formarse, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos que hemos caído más en un mes y medio, porque esta vela de aquí, que corresponde al mes de marzo actual, todavía no ha acabado, hemos caído más en un mes y medio, voy a hacerlo más grande, hemos caído más en un mes y medio que lo que se cayó en toda la anterior crisis de 2008, que se estuvo cayendo más de un año. Es decir, lo que estamos viviendo ahora
no se ha vivido ni en el crash del 29, ni en la Primera Guerra Mundial, ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en la crisis del petróleo, ni en el Black Monday, ni en la crisis de la burbuja tecnológica, ni en la crisis de 2008, la crisis inmobiliaria, la burbuja inmobiliaria. No se ha vivido nunca nada parecido. Esto lo digo para que empecéis a coger conciencia a todos los que no tenéis ni idea de esto y veis las noticias en los medios de comunicación de desinformación masiva y veis esto de la bolsa, que normalmente le dedican pues no más allá de 30 segundos o un minuto a ello. Y esto también es importante porque esto os va a afectar a todos. Os va a afectar a los asalariados, a los autónomos, a los empresarios. Va a afectar a todo Dios. Todo el mundo vamos a palmar pasta a expuertas y esto debemos de tenerlo claro. ¿Por qué explico esto? Para que empecéis a tomar las medidas que creáis oportunas que debéis de tener que tomar, ¿de acuerdo? No os creáis esto cuando os diga, no, es que tienes que venir a trabajar porque si no os voy a tener que hacer un ERTE, os voy a tener que echar a la calle. Da igual, como no os quedéis ya en casa, os garantizo que vais a acabar en la calle sí o sí. ¿De acuerdo? Sí o sí. Ojo con esto, ¿de acuerdo? Donald Trump ya está hablando de un 20% de paro en Estados Unidos. En Estados Unidos un 20% de paro es una salvajada, ¿de acuerdo? Una salvajada. Ojo con lo que nos viene. Ahora viene la parte positiva. Importante también, ¿de acuerdo? La parte positiva. Primera, que de este virus saldremos, no os quepa la menor duda, pero debéis de tomar conciencia de que estamos, como digo yo, estamos en situación de guerra. Esto no pasó ni en las guerras mundiales, ¿de acuerdo? Con lo cual estamos en una situación de una guerra durísima, que tiene el hándicap de que como no hay bombas y no hay tiros en la calle, la gente no estamos todavía concienciados de la que tenemos encima, ¿vale? Pero es que para que me entendáis también, es como los tsunamis que devastaron hace unos años al sudeste asiático, ¿verdad? Primero hubo un terremoto, ¿verdad? Y después vino el tsunami. Pero antes de ese tsunami había habido un terremoto que también creó devastación. Y ahora estamos en ese terremoto. Pero es que lo que no sabemos, lo que nadie nos dice de momento, nadie nos explica, y que debemos empezar a estar conscientes de ello, es que lo que viene detrás es un tsunami. Un tsunami que los gobiernos con sus ineptitudes y la gente con sus irresponsabilidades, lo que estamos haciendo es alimentando esa ola, alimentando ese tsunami que va a venir. Está viniendo, ya lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? De momento ahora estamos todavía en el terremoto, pero después del terremoto viene el tsunami, ¿de acuerdo? Entonces, tengámoslo esto claro. Ahora bien, cosas positivas que sacaremos de esto. Muchas empresas y muchas personas se van a dar cuenta, por ejemplo, que se puede trabajar desde casa. Mi mujer, por ejemplo, que trabaja en una oficina del gremio hotelero, que lo van a pasar mal, como todos los sectores, pero el hotelero, el sector del turismo en especial, hasta ahora trabajaba en una oficina, como te digo, ¿no? Y yo muchas veces con ella había hablado del tema de que su oficina, su empresa, perfectamente podía tener a la gran mayoría de sus trabajadores que están trabajando en esa oficina trabajando desde su casa. Bien, siempre, pues bueno, lo típico, ¿no? Que eso no es posible, porque no es viable, porque bla, 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 que si necesito papeles, que si esto no puede ser, porque tal. Bueno, resulta que de un día para otro están todos trabajando desde casa. Aquello que era imposible, que durante años se negaba, que no podía ser, que no era posible, que no era factible, que no era realizable, resulta que de un día para otro se ha hecho. Y esto servirá para que muchas empresas, para que muchas personas os deis cuenta que se puede trabajar desde casa. Yo llevo años haciéndolo, se puede trabajar desde casa. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que una de las cosas positivas que se van a sacar de esto cuando salgamos de la crisis, y ya no de la sanitaria, sino del tsunami que nos viene por detrás, que ya os digo es de proporciones bíblicas, se están viviendo cosas que no se han vivido nunca en la historia, o sea, no hay todavía, se puede comparar algo, por ejemplo, en cuanto a la profundidad de la caída con la Gran Depresión, hay patrones muy parecidos a la crisis del crash del 29, ¿vale? En cuanto a profundidad de caída, a movimiento, por así decirlo, ¿de acuerdo? Pero no en cuanto a la duración. Lo que nunca se ha visto aquí son las caídas en este tan corto espacio de tiempo que ha habido. Y esto, créanme que ahora ya ha pasado. No es aquello que, bueno, ¿y qué es lo que tiene que pasar para que esto no se lleve por delante? No, no, es que ya ha ocurrido. O sea, ya el terremoto ya lo tenemos encima, estamos en pleno terremoto y sabemos que después del terremoto viene el tsunami, ¿de acuerdo? Así que preparémonos todos porque, como os digo, a la velocidad que están pasando las cosas no se había dado nunca en la historia. ¿De acuerdo? Así que bueno, intentaré ir haciendo estos vídeos para que los que no entendáis
cómo os puede afectar esto o no tengáis ni repajolera idea de economía, cómo todo esto que a veces veis en los noticiarios y demás de la bolsa, que si cae, que si sube, que si rebote, que si movimiento en nube y estas cosas que se están empezando a escuchar, pues para que entendáis un poquito en qué situación nos encontramos ahora y qué es lo que nos viene por detrás, ¿de acuerdo? Así que ánimo, fuerzas y a seguir, ¿de acuerdo? Un saludo.